Hola, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Hoy vamos a seguir con el plan de ver fisiología auditiva. Nada más que voy a cambiar un poco el patrón de cómo vamos a ver los temas. Así que compartir. Este va a ser el patrón que vamos a seguir con todos los temas. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, los días no los modifiqué, solo que vamos a ver. Mañana vamos a ver control motor, cerebelo, ganglios basales y lesiones de tronco encefálico. Es un tema de 4 horas que asigna el departamento para ver todo esto. Lo podemos ver fácilmente. Ya vimos un cacho, primero con el video de músculo que se acaba de subir más o menos a las 7 de la noche, y y también con sistema somatosensorial yo les di la función del uso neuromuscular del órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué nada más nos falta ver? Vamos a ver reflejos, cómo esos órganos nos ayudan para integrar reflejos, que son fáciles. Eh, el control motor, o dónde se origina el, co- el, mo- el- las órdenes motoras de las extremidades, principalmente extremidades distales. Y después vamos a ver cómo participa el cerebelo, los ganglios basales y el tronco encefálico para el control del movimiento. Se los adelanto, el cerebelo únicamente funciona para mucho, pero ayuda a corregir movimientos mientras lo estamos realizando. Los ganglios basales funcionan para permitir que empecemos un movimiento. Así que mientras el cerebro empieza a mandar la orden, los ganglios basales son los que deben autorizar si se comienza ese movimiento o no. Y cuando lo empezamos a ejecutar, el cerebelo es el que mientras lo vamos ejecutando, ve si lo estamos haciendo bien. Y el tronco encefálico también participa sobre todo en el control del tono muscular. Este tono, pues nosotros tenemos un tono constante, una fuerza constante. Y cuando nosotros realizamos ciertas disecciones en el tronco encefálico, si lo realizamos por encima del mesencéfalo, vamos a tener una contracción sostenida de las extremidades distales. Esto se le conoce como decorticación. Si lo hacemos por encima del puente, vamos a tener un relajamiento, pero ahora se le conoce descerebración. Esto lo vamos a ver con detalle. Mañana lo vamos a ver a las 3 p.m. Después, a las 7, vamos a ver sistema nervioso autónomo. Me voy a ir un poco más laxo en esto porque yo sé que en Farm ustedes leyeron al menos generalidades porque fue su depa apenas fue este sábado que es el día de hoy. Mm, Me voy a ir un poco más rápido con eso, pero vamos a ver lo principal que interesa sobre todo en fisiología, porque en Farma lo ven desde un aspecto más químico. Aquí lo tenemos que ver, sí, el aspecto químico, pero también el aspecto anatómico. ¿Dónde están los ganglios, tanto simpáticos como parasimpáticos? Eso hay que verlo. Después el jueves vamos a ver dos temas. Vamos a ver sistema límbico, amígdala, núcleo accumbens, tegmental ventral. Resumidas cuentas, vamos a ver sistemas de memoria y de recompensa, sí, de recompensa y de memoria, y funciones integrativas, lenguaje, razonamiento, etcétera, y electroencefalograma, las ondas. Son temas rápidos, los podemos ver, los vamos a ver jueves a las 8 de la mañana. ¿Y por qué moví estos dos juntos? Porque quiero que en el repaso lo dediquemos todo el día viernes. Y necesito que me digan ustedes si quieren el repaso. Pueden comentármelo en los comentarios de este video, o en su defecto me lo pueden comentar, me lo pueden comentar en Discord con el servidor. Vamos a dividirlo en dos. El viernes 25 de 8 a 11 de la mañana la primera parte. ¿Cómo lo, cómo lo voy a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Yo tengo pensado hacerlo a modo de preguntas, pero primero lo que vamos a hacer es poner una pregunta. Esa pregunta, antes de que me la respondan, vamos a dar una explicación rápida de 5 minutos, 3 minutos, de las bases necesarias para responder esa pregunta. Después, después de que hayamos dado esas bases, me van a responder esa pregunta y pasamos a la siguiente y así le vamos a hacer. No me voy a tener tanto en todos los temas, pero sí sería importante, sí es importante ver esto para que tengan las ideas claves refrescas para su departamental. Y ahí vamos a meter preguntas de toda la unidad, tanto de temas que no vimos, por ejemplo, mecanismos de transporte que no lo vimos, porque yo veo que no están, que no era un tema que tuvieran tantas dudas.
Vamos a meter olfato y gusto, que son temas tranquilos, sobre todo nos vamos a centrar en eso en la anatomía y también vamos a ver, por ejemplo, mm, vamos a ver fases de potencial de acción rápido, que eso fue algo que no les comenté, pero que lo vamos a ver rápido en el repaso y pues todos los temas que estamos viendo a manera de resumen. Pero vamos a hacer la primera parte de 8 a 11. Después les dejo un rato porque yo sé que el departamento de 12 a 4 de la tarde les va a dar un repaso de todo el bloque. Les recomiendo que aquellos que se hayan registrado entren a ese repaso. Es un doctor muy bueno, es el doctor Gerard López, es un excelente doctor y también eh, da muy buenas clases. Él, él fue instructor de fisiología y también fue ganador del concurso nacional de fisiología en su generación. Así que se les recomiendo que vayan con él, es muy buen doctor. Igual chequen su canal de YouTube, se llama Fisio GR, se los voy a recomendar rápido. Déjenme nada más, dejo de compartir. Ujú, ujú. Este es el canal de YouTube que les digo. Este es el canal del doctor, él es el que les va a dar el repaso y también tiene videos muy buenos por si los quieren revisar. Tiene también un repaso de fisiología sensorial sobre todo, pero no, son estos, perdón, son estos dos. Dense una vuelta y si les pueden servir, también tienen, por ejemplo, videos de los campos receptores, del mecanismo de traducción de la fotorrecepción. Es buen doctor, les recomiendo que pues, pasen por su canal y si entraron a su repaso está bien, si no, no hay problema. Así que voy a volver a poner mi pantalla y en la segunda parte del repaso la vamos a hacer de 5 p.m. hasta 10 de la noche. Si ustedes también lo quieren así, si quieren que sea más corto, que nos extendamos un poco más, no hay problema. Y finalmente vamos a el video de sinapsis. Ese ya lo tengo, pero se los voy a subir en la madrugada porque necesitaba que se procesara cuando lo edité. Así que eso se lo subo en la madrugada, pero eso se sube en la madrugada de hoy para que el domingo lo puedan. O toda la semana antes de subir el comentario. Y esos fueron los avisos parroquiales. Dejo de compartir. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es la clase de hoy, sobre sistema auditivo y sistema vestibular. Ok. Ok, pues vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a empezar diciendo que en el oído tenemos dos sistemas, el sistema de la audición y el sistema del equilibrio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nuestro oído se compone de tres partes, un oído externo, un oído medio y también un oído interno. Vamos a hablar rápido de las funciones de cada uno. El oído externo sirve para conducción. ¿Conducción de qué? Conducción sonora. Para que nosotros transmitamos las ondas que hay en el aire del sonido hacia nuestra membrana timpánica. Después que tenemos el oído medio y aquí tenemos que este oído medio está con la membrana timpánica. Empieza, bueno, la membrana timpánica en su superficie interna y después vamos a tener el martillo, el yunque y después el estribo. El martillo se va a unir a la membrana timpánica
y el estribo se va a unir a la ventana oval. ¿Para qué sirven estos huesecillos? Estos huesillos sirven para algo que se le conoce que es la modificación de la impedancia, que sirve para que estos sonidos que llegan a nuestro oído se puedan, amplificar y que nosotros los podamos escuchar. Para eso sirve, modificación de la impedancia. Pero que también tenemos, nosotros vemos que nuestro oído medio tiene aire, no solo son los huesillos, está lleno de aire. Y este aire, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros estamos en un planeta con gravedad, nosotros lo que hacemos es que estamos sometidos bajo una presión. Este es el planeta y nosotros estamos aquí, a una presión que se le conoce como la presión atmosférica. Esta presión atmosférica es una de las causas por las cuales nosotros podemos funcionar de una manera adecuada y los gases en nuestro cuerpo los gases que hay en el ambiente pueden llegar a nuestros pulmones y realizamos el cambio de oxígeno. Pero para este bloque uno no nos vamos a adentrar tanto en eso. Nos tenemos que centrar que hay una presión del aire encima de nosotros y que nos rodea por el simple hecho de que estamos en un aire en un planeta que tiene gravedad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la playa, nosotros tenemos la máxima presión atmosférica, pero entre nosotros subimos de altura, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el Nevado de Toluca aquí, vamos a someternos a una menor presión atmosférica. Esta diferencia de presión nosotros la sentimos externamente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con nuestro oído medio? Nuestro oído medio, voy a borrar esto, nuestro oído medio originalmente, si estuviera cerrado, es decir, que solo fuera una caja cuadrada, no podría tener en contacto con el aire de afuera. Por lo tanto, al ser una caja llena de aire, también tiene una presión atmosférica. Técnicamente le pongo atmosférica entre comillas, que es que sería más bien la presión del oído medio, sí, pero por ser algo que tiene aire, genera una presión. Y esta presión, ¿qué es lo que pasa? Va a empujar a la membrana timpánica, pero, pero esto, esto lo tiene que hacer de manera que esté equilibrada. Es decir, ni muy abombada para afuera, ni muy abombada para adentro. Tiene que ser equilibrada. ¿Qué es lo que pasa, volviendo al ejemplo anterior, si yo tengo una caja cerrada? Lo que pasa es que si yo voy a suponer que de la Ciudad de México me voy a Puerto Vallarta y en Puerto Vallarta me voy a la playa. Ahí lo que va a pasar es que la presión atmosférica de Puerto Vallarta va a ser mucho mayor que la de la Ciudad de México, por lo tanto, la presión atmosférica de ahí va a empujar mi membrana timpánica hacia adentro. Caso contrario, si yo me voy al Nevado de Toluca, ahora la presión del oído medio va a ser mucho mayor que la de afuera, por lo tanto, esta membrana timpánica se va a empujar hacia afuera. Eso es lo que pasa si nuestro oído medio estuviera cerrado. Ahora, gracias a la sabiduría de la evolución, nosotros desarrollamos un conducto que se le conoce como la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros bostezamos, se abre y el aire que tenemos de afuera, que tenemos nosotros aquí afuera, entra por nuestra boca y al entrar por nuestra boca llega a la faringe y de la faringe sube hacia el oído medio y de esa manera, si nosotros estamos en la playa, podemos tener dentro de nuestro oído la misma presión que hay en la atmósfera de la playa. O igual, si estamos en una montaña, vamos a tener la misma presión del oído medio que si estuviéramos en la montaña. Bueno, y esto se le conoce como un ajuste en la presión. Lo voy a poner sobre todo del oído medio.
Para eso sirve la trompa de Eustaquio. De otra manera, si no, estaríamos lastimándonos a cada rato nuestra membrana timpánica. Y también por eso no les recomiendo que si sienten los oídos tapados, que es lo que nos pasa cuando hacemos estos cambios atmosféricos, que se nos tapan los oídos, entre comillas, es no, mejor abran la boca y traten de bostezar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos mucho es que nos tapamos la nariz y queremos, pujar o exhalar fuerte, pero con la nariz y la boca tapada, y toda esa presión va a llegar a nuestro oído medio. Si nuestro oído medio, vamos a suponer, si estuviéramos en la montaña, nuestro oído medio se de estar muy abombado para adentro, que diga, si estuviéramos nosotros en la montaña, nosotros vamos a ver que nuestro oído se va a bombar para afuera. Una disculpa. Y si nosotros sonamos muy fuerte o hacemos esa maniobra muy fuerte, lo que vamos a hacer es generar una mayor presión hacia el externo y nos puede generar que esta membrana timpánica se nos rompa. ¿Dónde sí nos podría ayudar? A lo mejor que estemos en la playa y que esto se bombee hacia adentro y al momento de sonarnos la nariz, bueno, tener esta presión, con la nariz tapada, la boca cerrada y como si quisiéramos exhalar, aquí lo que podemos hacer es que de que esté muy abombada para adentro, pase a estar normal, pero solo en el caso de que estemos en la playa. Si estamos en una montaña, esto nos va a lesionar la membrana timpánica. Así que por favor, no hagan esas maniobras. Mejor bostecen si se les tapa el oído. Ahora, esto es lo importante que tenemos que ver de oído externo y de oído medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que adentro tenemos una estructura que es el oído interno y está dividida en dos partes. Una parte auditiva por la cóclea y una parte vestibular por utrículo sáculo y conductos semicirculares. Y vamos a empezar primero con la cóclea. Como tal, la cóclea, ¿qué es lo que vamos a ver? Ujú. Nosotros, la cóclea, vamos a ver que, vamos a ver, no les puse una imagen de la cóclea, así que voy a buscar una rápida, nada más que permítanme. Listo. Aquí vemos que la cóclea, para empezar, este, si nosotros la vemos de frente, vamos a ver que es un caracolito y se ve más o menos así. Dentro de este caracolito tenemos varias cosas dentro. Y si yo, por ejemplo, este caracol lo corto a la mitad así como lo estoy haciendo, lo que voy a ver es esto. Lo que voy a ver es esto cortado a la mitad. ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros vemos que en nuestro caracol hay hay unas estructuras que si le hacemos amplificación nos divide en tres cavidades. Vamos a ver que nos divide aquí una cavidad arriba, una cavidad abajo y una cavidad en medio. Lo que nos importa es la cavidad sobre todo de en medio. ¿Por qué? Vamos a ver primero que, vamos a ver primero que tenemos unas membranas que nos limitan esa cavidad. Vamos a ver que hay unas membranas que nos la limitan y esta membrana de aquí, que es la primera que nos lo limita, la vamos a llamar rampa vestibular o membrana de Reisner, y la de aquí abajo, una rampa timpánica. Ujú. Una membrana timpánica o membrana basilar. Aquí está.
¿Y qué es lo que vamos a ver? Dentro de esta cavidad intermedia, vamos a ver que hay un órgano muy importante que se le conoce como órgano de Corti. Y este órgano de Corti, ¿por qué se compone? Dentro de este órgano de Corti, primero hay que entender que está asentado sobre la membrana basilar. Y encima de esta membrana basilar están unas células, entre ellas las más importantes vamos a tener unas células ciliadas. Estas células ciliadas, sobre todo, se van a dividir en dos, en células ciliadas internas y células ciliadas externas. Estas células van a tener unas extensiones, las cuales se van a adherir a la membrana tectoria, que es esto, otra estructura del órgano de Corti. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la membrana basilar sube, estos cilios se aplastan, estas extensiones. Y lo que ocurre es que existe, este es el estímulo que hace que nosotros detectemos el sonido, que la membrana basilar se levante, no la vestibular, la basilar o la timpánica, y con nosotros podamos detectar así las frecuencias del sonido. ¿Quiénes son las que van a detectar principalmente estos sonidos? Las células ciliadas internas. ¿Por qué? Porque son las que tienen más axones que llegan a los núcleos cocleares. Bueno, que de los sí, de los núcleos cocleares y que de estos núcleos cocleares suben por todo el tronco encefálico. En cambio, estas externas, que tienen sobre todo fibras amielínicas, representan muy poco la cantidad de las aferencias que llegan a los núcleos cocleares, pero se sospecha que sirven para la modulación de los ruidos. Si, por ejemplo, si escuchamos sonidos muy fuertes, sonidos que nos molesten, nosotros los podemos suprimir, o que si no queremos escuchar algo y realizar un proceso de inhibición lateral, es decir, que más estímulos no nos molesten, participan estas neuronas. Digo, estas células no son neuronas, son células que se pueden despolarizar, pero no generan potenciales de acción. Y eso es lo que nos va a generar el sonido, pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, nosotros cortamos nuestra cóclea a la mitad, así, ¡fium! Y es lo que vimos aquí. Pero, ¿qué pasa si a mi cóclea, en lugar de tenerla en caracolito, yo la extiendo? Se va a formar un cono. Y dentro de este cono, yo tengo otro cono de pura membrana. Este cono de aquí arriba me representa la cavidad superior que yo hablaba de mi cóclea cuando la cortaba a la mitad, y representa esto. Esto me representa la cavidad inferior y este cacho me representa el helicotrema. Pero dentro de aquí está toda esta es mi cavidad media y aquí mismo tengo mi órgano de Corti. Sobre esta es donde tengo mi órgano de Corti. Así que técnicamente la membrana basilar es una extensión de la vestibular. Pero como nosotros al momento de que se realizan cortes en animales y se ve esto, pues se ha delimitado en dos membranas, aunque realmente sea una extensión de la misma. Pero lo que vemos es que en la membrana basilar, en esta superficie va a estar, lo voy a dibujar más de negro, encima de esta superficie está mi órgano de Corti. ¿Y cómo va a viajar el sonido en primer lugar? El sonido lo que va a hacer es que primero aquí está la ventana oval y aquí está la ventana redonda. Voy a hacerla esta más ovalada y aquí la redonda. Ups, aquí está la oval. Esta membrana oval lo que va a hacer es que el estribo la va a estimular y va a generar ondas que van a viajar
primero hasta el helicotrema. Cuando llegan al helicotrema, van a estimular sonidos graves. ¿Por qué? Porque para que lleguen aquí a esta distancia del helicotrema, necesitan que lo hagan con una frecuencia de 20 Hz. Pero si tienen mayor frecuencia, van a avanzar aún más, hasta que lleguen al último cacho de la membrana basilar, que está cercano a la ventana redonda y está más cercano a los huesecillos del oído. Aquí lo va a hacer con una frecuencia de 20.000 Hz. Si yo me paso y digo, no, pues lo hice con 22.000 Hz, no va a llegar el estímulo acá porque necesitaría más membrana para poder generar sonido. Y el punto final al cual llegan estas ondas es el punto el cual se va a mover de la membrana basilar o de la membrana timpánica. Así que si mis ondas llegaron aquí, este puntito se va a estimular y me va a generar una frecuencia. Si hasta aquí llega, este puntito aquí se va a estimular y me va a generar otra frecuencia. Pero esto tiene que ser en un rango de 20 a 20.000 Hz aproximadamente. Y bueno, así se va a generar el ruido. Pero, cómo rayos la célula detecta que ese ruido está llegando? ¿Qué respuesta desencadena? Y bueno, para eso nosotros vamos a ver el mecanismo de cómo funcionan estas células. Nosotros vemos que, de hecho me voy a regresar aquí, nosotros vemos que voy a dibujar otra vez la cóclea extendida y con la cavidad en medio aquí. Aquí tenemos el órgano de Corti, muy someramente ilustrado. Vamos a ver que estas cavidades no tienen tienen un líquido específico. En este lado de mi cóclea va a estar de un líquido que se le conoce como la perilinfa y es rico en sodio, como el líquido extracelular normal. Pero aquí dentro de la cavidad media de mi oído tengo un líquido, se le conoce como endolinfa y es muy rico en potasio. Es de los pocos lugares del cuerpo que tiene una mayor cantidad de potasio que dentro de la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando mi membrana basilar se hace para arriba, cuando mi membrana basilar se hace para arriba, lo que pasa es que estos cilios se contraen. ¿Por qué? Porque chocan contra la membrana tectoria. Y cuando lo hacen, ¿qué es lo que generan? Este movimiento de mis cilios, que están conectados unos con otros, van a generar que esta es la endolinfa, van a generar que todo el potasio que hay aquí entre. Así que estos se despolarizan por potasio, no por sodio, por ingreso de potasio. ¿Por qué? Porque tienen canales adaptados para aceptar el potasio, que por lo general, pues, como los clásicos de todo somatostatina sensorial, pues son los que son canales relacionados con la familia TRP. Estos canales se van a abrir cuando estos cilios se deformen, va a entrar potasio y esto va a hacer desencadenar que entre calcio dentro de mis células ciliadas y estas células ciliadas lo que van a tener son dendritas, dendritas que están en contacto íntimo y que van a ser estimuladas por glutamato. Este glutamato llega, las dendritas lo detectan y con esto pueden generar señales en potenciales de acción que lleguen a los núcleos cocleares, que es el relevo al cual tienen que llegar estos estímulos. Principalmente recuerden la célula ciliada interna. La célula ciliada externa presenta el mismo mecanismo, pero recuerden que la mayoría de los sonidos o de los estímulos sonoros llegan por las células ciliadas internas. Y eso es lo que pasa con
Esto es lo que pasa con nuestro órgano de Corti. Ahora, eso yo ya les había dicho aquí que en el helicotrema es donde vamos a detectar frecuencias más graves y cercano a la ventana oval, redonda o oído interno, oído medio, perdón, o yunque o lo que ustedes quieran, cualquier estructura que les den referencia aquí, aquí vamos a encontrar los ruidos de mayor frecuencia, es decir, los sonidos agudos. Voy a poner agudo. Y aquí, grave. ¿Y qué es lo que pasa a nosotros conforme vamos envejeciendo? Nosotros conforme vamos envejeciendo, lo que ocurre es que perdemos la capacidad poco a poco de detectar los sonidos agudos. Este es un fenómeno que ocurre en todas las personas. ¿Y por qué? Porque la membrana basilar en su extremo cercano al oído medio es muy rígida, en cambio, el cercano al modiolo es más laxa. Conforme vamos envejeciendo, toda la membrana se va haciendo más rígida, pero se va a manifestar primero esta rigidez en las partes más cercanas a los sonidos agudos. Por lo tanto, cuando vamos envejeciendo, perdemos la capacidad de escuchar sonidos agudos, pero conservamos la de escuchar los sonidos graves. Y eso es lo importante. Ahora nosotros este, podemos, nosotros podemos evaluar el estado del oído de una persona. Lo que puede pasar es que cuando una persona pierde la audición por cualquier proceso que sea más o menos patológico, lo que puede ser es que esté afectado el proceso de conducción o el proceso de sensitivo. ¿Qué quiere decir? El proceso de conducción es que yo tenga algún problema que me impida transmitir bien sonido desde el oído externo, desde el oído. Y lo sensitivo es que mi órgano de Corti está mal o los nervios que llegan aquí. Y se me olvidó decirles que el primer relevo sería el ganglio espiral y este ganglio espiral después se va a ir por el nervio vestíbulo coclear y ya este nervio vestíbulo coclear dará sus fibras a los ganglios vestibulares o a los ganglios cocleares. Pero bueno, independientemente de eso, lo que puedo tener es mal mi sistema de oído externo, oído medio, o mi oído interno, o los nervios, o incluso sistema nervioso central. Y para eso se realiza algo que se le conoce como audiometrías. Su temario indica que los debemos ver, pero lo vamos a ver de una manera muy somera. Así que espérenme tantito. Voy a ponerles una imagen. Ah, muy bien, muy bien. Esto que tenemos aquí es una audiometría. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nosotros tenemos, a grandes rasgos, tenemos una gráfica. Esta, ¿cómo decirlo? Esta gráfica aquí lo que nos cataloga sobre todo es los hertz a lo que lo escuchamos, que es decir, si es agudo o grave, y los decibeles que necesitamos agregarle para que la persona los escuche. Entre menos decibeles tengamos, es decir, que más cercano esté aquí, mucho mejor. Y yo les dije que hay dos formas de hipoacusia que podemos tener, una conducción y una sensitiva. La de conducción también se le conoce como de transmisión y la de sensitiva de percepción. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo una alteración en la conducción, voy a ver que voy a tener una hipoacusia, pero, este, pero esta hipoacusia está relacionada a que el mecanismo por el cual yo de aire paso esto a mi membrana timpánica y mis huesecillos
pasan esto a más vibraciones, en el oído interno yo tengo algo que no está funcionando por aquí. Así que estas hipoacusias me van a impedir que yo escuche las ondas de forma aérea de una manera bien, pero que si yo, por ejemplo, aquí tengo cerca mi proceso mastoides, que es parte del hueso temporal, y dentro del hueso temporal también tengo a mi oído interno. Si yo, por ejemplo, estimulo ahora con ondas sonoras el proceso mastoides, pueden transmitir, ahorrándose todos estos pasos y llegar a la cóclea, y de la cóclea van a generar sonido. Es por eso que en las audiometrías se valoran dos cosas: la percepción de conducción, es decir, cómo valora el sonido por el aire y cómo lo valora por conducción mastoidea. Y en el caso de que tuviera una hipoacusia sensitiva, es decir, que mi cóclea esté mal o mis nervios, tanto esta vía del sonido por aire como esta vía mastoidea van a estar las dos mal y no va a haber forma que escuche bien los sonidos. Y en las audiometrías se valoran de esa manera. ¿Cómo sabemos? Se va a aplicar un estímulo en dos oídos. Primero un estímulo aéreo y un estímulo después de conducción mastoidea. El estímulo, sobre todo relacionado a... El estímulo aéreo se va a poner con letras OS, en el caso que se trate el oído derecho, y con X el oído izquierdo. Y ahora, ¿qué va a pasar? La conducción mastoidea se va a poner con mayores que y menores que. En el caso del oído derecho se va a poner menores que son estos. En el caso del oído izquierdo se van a poner mayores que. De hecho, hay una mnemotecnia que, en ese caso de la conducción, transmastoidea, imagina una carita feliz y les ponen los mayores que y menores que. Este es del oído derecho y este es del oído izquierdo. O también se puede representar con corchetes. Cada uno tiene su significado, pero este es del oído derecho y este es del oído izquierdo. Igual. ¿Y qué es lo que pasa? Yo mi audiometría tengo que tener las dos conducciones de manera muy similar. No importa que desciendan un poco, pero las tengo que tener muy similares. Es decir, no tan separadas una de la otra. Cuando tengo que esta separación de aquí a acá, que esto que estoy rayando, entre mi conducción aérea y mi conducción mastoidea, es mayor a 20 decibeles, o que se le conoce en algunos términos, la mayoría de los libros como gap. Cuando este gap supera los 20 decibeles, tengo una hipoacusia de conducción. ¿Y cómo se ve esto? Voy a tener, por ejemplo, vamos a suponer que tengo bien mi conducción mastoidea, pero mi conducción aérea la tengo acá, acá, y me genera esta curva. Esta separación es mucho mayor que la que yo tenía de este lado. Por lo tanto, se dice que es una hipoacusia de transmisión. De hecho, ¿cuándo se empieza a considerar hipoacusia? Más o menos cuando empieza a bajar de 20, cuando tienes que ponerle más de 20 decibeles para una audición. Algunos dicen que hasta 15, pero hay tablitas que lo explican mejor. Esto es para grandes rasgos para su examen. Y cuando pasa este límite, vamos a ponerlo en 15 aquí, cuando las líneas ya no están arriba, se dice hipoacusia. Cuando nada más una está abajo, que es la de la conducción ósea, que diga la conducción aérea, disculpen, es una hipoacusia de transmisión. Pero cuando las dos están abajo, pero muy cercanas entre sí, cuando no existe una separación mayor a 20, de hecho este está muy separado, ahí está. Cuando no existe esa separación mayor a 20, ups, pero, ujú,
pero están debajo de este límite de 15, de este límite, toda la transmisión se le conoce como una hipoacusia sensitiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una afectación en mi órgano de Corti o en mi oído interno o en los nervios o en lo que sea, me va a bajar tanto la transmisión ósea como la transmisión aérea y no va a haber nada que me la va a elevar. Y cuando existe esto que están muy abajo los dos, pero hay una separación mayor a 20 entre la conducción ósea y la conducción aérea, es decir, cuando están abajo de aquí, pero hay una gran separación mayor a 20, se le conoce como hipoacusia mixta. ¿Por qué? Porque hay un componente sensitivo que hacen que las dos bajen, pero hay un componente de conducción que hace que la percepción aérea baje aún más. Y esas son las cuestiones importantes de evaluar en una audiometría. Lo pide su temario que lo veamos, pero lo vamos a hacer. Esta es la manera más somera de verlo. Ahora, ya nosotros vimos que el oído detectó el sonido, la cóclea, y vamos a tener que transmitir todo esto hacia el cerebro. Y lo hace por una vía bastante compleja. Yo diría que de su temario, la vía de la audición es la más larga y la más difícil de entender. Así que empezamos primero con lo básico. Vemos que del ganglio espiral llevan axones, los cuales llegan a ser sinapsis con núcleos cocleares. Estos núcleos cocleares lo que van a hacer es que la mayoría van a generar 4 trayectos principales. Pero de esos 4 trayectos, ¿qué es lo importante? Casi todos decusan hacia varios lugares. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el trayecto que se genera aquí, que es el complejo olivar superior o núcleo olivar superior. Después de este complejo olivar superior, núcleo olivar superior, va a ascender y cuando lo asciende, genera algo que se le conoce como el lemnisco lateral. Recordamos que tenemos el lemnisco medial en la vía somatosensorial, el lemnisco lateral lo tenemos aquí. Y todavía tenemos más lemniscos, pero este es el lemnisco lateral. Y en este lemnisco lateral lo que puede hacer es sinapsis con el núcleo del lemnisco lateral, pero no necesariamente. Así que nos vamos a centrar mucho en eso. Y cuando asciende, en caso de que no haga sinapsis, lo va a hacer hacia los colículos inferiores. Principalmente lo van a hacer contralaterales, pero en estos colículos inferiores y también en este complejo olivar superior llega información de ambos oídos. De hecho, se dice, todos los núcleos del sistema auditivo llega información de ambos oídos, excepto núcleos cocleares y núcleo del lemnisco lateral. Todos los demás le llega información de ambos oídos. En los núcleos cocleares le llega información solo del oído ipsilateral y en el núcleo del lemnisco lateral información del oído contralateral. Pero todo lo demás le va a llegar información de los dos oídos. Después, ¿qué tenemos? Vamos a ver que de los colículos inferiores van a generar una sinapsis con el, el cuerpo geniculado, el cuerpo geniculado medial del tálamo. Veíamos que en la vía visual tenemos el cuerpo geniculado lateral, aquí tenemos el cuerpo geniculado medial. Hay una mnemotecnia para esto. Si ustedes cuando se sientan en un pecero, hay nada más 2 asientos por lo general. Y uno de ellos está cerca de la ventana. Esta es mi ventana. Quien se sienta quien se pone en el asiento lateral, observa la ventana. Por lo tanto, la vista, que es observar la ventana, está relacionado con el cuerpo geniculado lateral. En cambio, quien se sienta en medio
escucha los chismes de los pasajeros. O luego si se sube alguien, se pone a rapear y te toma de ejemplo y te toca escuchar su rap. Pero en el asiento medial. Esto relacionado con el cuerpo geniculado medial. Así que cuerpo geniculado medial, escuchar el chisme. Cuerpo geniculado lateral, este, ver a la ventana. Bueno, ya vimos que del cuerpo geniculado medial llegan y después lo va a hacer a la corteza auditiva primaria, localizada sobre todo en la parte supratemporal, pero aún perteneciente del lóbulo temporal. Así que es en la parte superior del lóbulo temporal. Y de esta auditiva primaria corresponde al área de Brodmann 41. Esta es la vía, pero hay que entender unas cuestiones antes. Esta vía auditiva todavía se le ha estudiado más y se ha visto primero que hay unas particularidades en los núcleos cocleares. Primero, en los núcleos cocleares se ha visto que existen tres tipos de células. Esto es una abreviación para células. Tenemos las células tupidas, las células estrelladas y las células pulpa. Esto sobre todo, estas van a estar en los núcleos cocleares, pero sobre todo hablando de los núcleos cocleares ventrales, en los complejos cocleares ventrales. Los dorsales no. Pero, ¿qué es lo importante? Las células tupidas van a detectar sonidos. Qué gran descubrimiento, pero ¿cómo lo van a hacer? Lo van a detectar sobre todo haciendo hincapié en su intensidad, es decir, los decibeles, y lo van a hacer en el retraso que haya del sonido. Y este, esto sobre todo se le conoce como, o sea, se lo hacen de una forma que los libros mencionan como aural, pero lo que hace es que detecta las diferencias que entre que llega un sonido, por ejemplo, yo chiflo, y después soplo, hago un sonido de que estoy aplaudiendo, va a detectar esa diferencia de los sonidos y qué tan intensos sean. Es decir, que cuántos decibeles tenga, no qué tan agudo o grave sea, sino si suena muy fuerte o muy bajo. Eso es lo que detectan. ¿Por qué? Porque las células estrelladas van a detectar, ahora sí, los tonos. Es decir, van a detectar si los sonidos son agudos o graves. Y sobre todo esto es muy importante porque también detectan el, el discurso de la gente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando le queremos gritar a alguien, nosotros, bueno, voy a cambiar de ejemplo. Si alguien ha aprendido alguna vez chino, verán que es un idioma muy complicado. ¿Por qué? Porque el chino no funciona como el español, no funciona como el inglés. El chino lo que hace es que utiliza vocablos para referirse a muchas cosas. Es decir, puede ser que en chino utilice nada más el vocablo ma, pero lo hacen con diferentes tonos. Si yo lo hago de un sonido medio, o sea, de no tan entre agudo y grave, y después me voy a uno agudo, como ma, voy a decir algo. Si me dejo en un sonido intermedio, como ma, quiero decir otra cosa. Si yo me voy a un sonido intermedio y me voy a uno bajo,
a uno más grave, Mao. Eso quiere decir otra cosa. Y así, y también hay uno en el que empiezo normal, luego me bajo y luego subo, que es Ma. Eso, aunque sea la misma palabra, quiere decir cosas diferentes y es algo que utilizan mucho el lenguaje el chino mandarín para poder expresarse. No me busquen el significado de esto, porque yo sé que hay alguna de esas palabras tiene un significado ofensivo, pero lo digo, por ejemplo, porque es la forma más característica y el mayor ejemplo que ponen, porque una de estas palabras, de hecho, esta intermedia significa mamá, esta significa caballo, pero una de estas dos significa un insulto, no lo quiero que lo busquen, nada más quiero que vean cómo, por tantito el tono que nosotros digamos diferente, o nosotros, nuestras células estrelladas detecten de diferente, va a tener un significado completamente diferente. Y esto sobre todo se da en el chino mandarín. Y después tenemos las células pulpo. Estas células pulpo son células que responden a patrones de sonido y al inicio del sonido. Es decir, son células que cuando nosotros tenemos un sonido nuevo, se estimulan, sobre todo si son sonidos rápidos, como un chasquido, o cuando empezamos a gritar, ah, nada más detectan los primeros ah, pero si nosotros repetimos un patrón, por ejemplo, un chasquido continuo, así, o que nosotros empezamos a tararear una canción como de ta, ta, tarara, ta, ta, tarara, vamos a activar más a nuestras células en pulpo y es lo que principalmente detectan patrones. ¿Y qué es lo que pasa de aquí? Después, nosotros vamos a tener otro complejo que son los complejos cocleares dorsales y estos tienen algo que son las células fusiformes. Estas células fusiformes sobre todo detectan muchas cosas. De hecho, lo importante de ellas es que les llegan aferencias de estas tres células, o sea, de lo ventral, le mandan señales a lo dorsal y de lo dorsal, y ahí en lo dorsal también les llega señales del tacto y equilibrio también, hasta de cerebelo, y con eso permiten, sobre todo, una localización del sonido, pero también inhibir nuestros propios sonidos. Aquí podríamos decir que se empieza a poder localizar un poco el sonido, pero estas células, sobre todo, quiero que digan que su principal función es inhibir nuestros propios sonidos. Es decir, cuando nosotros estamos masticando, nosotros estamos roncando incluso, nuestras células fusiformes van a inhibir todo eso porque hay ciertos sensores, tanto en la mano, tanto en la cara, como del equilibrio, como todos los sensores que tenemos en nuestro cuerpo, que van a decir, eso lo estás generando tú y no lo tienes que detectar porque es tuyo. Por eso también cuando masticamos no escuchamos nuestros masticar. Y pues eso es lo principal, que inhibir nuestros propios sonidos, una inhibición lateral. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo la vía que les acabo de mencionar, que es toda esta maraña, está descrita principalmente para las células tupidas. Estas células tupidas es lo que van a hacer, van a ascender y van a llegar al complejo olivar superior. Y este complejo olivar superior, ahora sí, por la información de las células tupidas que detectan la intensidad del sonido y el retraso del sonido, es decir, detectan el componente, ¿cómo decirlo? El componente de intensidad, valga la redundancia, y el componente temporal, es lo que nos permite distinguir realmente dónde se localiza un sonido, si está cerca, si está lejos, si está en nuestro oído derecho, si está en nuestro oído izquierdo, más allá de lo de las células fusiformes. Aquí empiezan con unos pequeños esbozos, pero lo importante es la información que llega
al complejo olivar superior, es el principal. De hecho, aquí está bien establecido que es donde se empieza a detectar dónde viene un sonido. ¿Y eso por qué? Porque primero le llega información de los dos oídos. Así que, tan tan, por ahí empezamos bien. Y vamos a ver que tiene una porción lateral, le voy a poner el lateral y una porción medial. La porción lateral detecta la diferencia de intensidad y nosotros podemos verlo en que si un sonido está muy lejos, vamos a decir que está más lejos. Si un sonido está más cerca, vamos a decir que está más cerca de nosotros, ese complejo de intensidad. Si escuchamos un sonido de bajos decibeles, no lo vamos a decir que está muy lejano. Si escuchamos un sonido de altos decibeles, por ejemplo, que nos estén gritando en el oído, vamos a saber que esa persona está muy cerca. Y el complejo medial, y que diga, la parte medial del complejo libar superior va a detectar la diferencia de tiempo. Es decir, cuánto tarda en llegar un sonido antes a un oído que en otro. Si tarda más en llegar al oído derecho, vamos a decir que el sonido está en el lado izquierdo. Si tarda más en llegar al izquierdo, vamos a decir que está en el lado derecho. Eso es lo que hace mi complejo libar superior. Después, ¿qué tenemos? Después lo que vamos a tener es que esto va a ascender al lemnisco lateral y después al colículo inferior. ¿Y qué es lo que también vamos a ver aquí? Aquí ya también está descrita la vía de unas células que son importantes, que son las células en pulpo. Ujú. Estas células en pulpo lo que hacen es que toman una vía alterna y forman algo que se le conoce como el cuerpo trapezoideo. Este cuerpo trapezoideo es lo que nos mencionan sobre todo en neuroanatomía, que es la decusación de las fibras auditivas, y están formadas sobre todo por células en pulpo. ¿Pero qué es lo que hacen? Estas células en pulpo lo que hacen es subir información y hacen sinapsis con el núcleo del lemnisco lateral, perdón, y ya. Llega todo al, coli- al, al colículo inferior. Y del colículo inferior, ¿qué es lo importante de aquí? De este colículo es donde se integran todas estas vías que se separaron, las integran en una sola. Y esta sola vía es donde se dice que se ocurre en el colículo inferior y es por eso la importancia del colículo inferior, que dice que integra todas las vías auditivas en una sola otra vez. Y de este colículo inferior, ¿qué pasa? Se puede ir al colículo superior y ayudar a los movimientos oculares y coordinarlos con el oído y de esos colículos superiores también llega información del tacto y ayuda a mejorar los reflejos de los ojos y así se va. Pero también puede ser que llegue ya después que no haga sinapsis con el colículo superior, sino que la mayoría llega al cuerpo geniculado medial. Y este cuerpo geniculado medial lo que hace es que llega ya al área 41 de Brodmann. Una vez que llegan a la corteza auditiva primaria, esta es la que se va a encargar sobre todo de todo. Principalmente, cuando hablamos de la corteza auditiva primaria, esta vamos a ver que tiene una distribución. Lo voy a representar aquí con un cerebrito. Esta tiene una distribución en la cual, si lo dibujamos aquí, vamos a ver que lo rostral va a representar los sonidos graves, mientras que lo caudal va a representar los sonidos agudos. Esta es la representación tonotópica que existe en la corteza auditiva primaria. Y eso es lo principal. Aquí también va a detectar decibeles, ligeramente, pero así lo va a hacer. Ahora, aquí lo detecta todo, pero ¿qué pasa si yo lastimo mis dos cortezas auditivas primarias? Voy a seguir escuchando ruidos, pero lo que pasa es que si yo las lastimo, no voy a saber diferenciar entre los dos ruidos, no voy a saber diferenciar entre el sonido de una bicicleta y una moto, el sonido entre una mosca y alguien que me grite. No voy a poder diferenciar sonidos, solo voy a saber que existe un sonido
pero no voy a saber a qué le corresponde este sonido, porque los voy a escuchar a todos igual. ¿Y qué es lo que pasa? De esta corteza auditiva primaria voy a desarrollar dos vías. Una vía, permítanme, una vía la cual es ventral y va hacia la parte anterior de la corteza temporal, que reconoce sobre todo el qué de los objetos, o sea, qué son, cómo se están relacionados. De hecho, hay algunos síndromes en los cuales, si se daña esta corteza temporal anterior, yo no puedo reconocer ni siquiera las caras. Así que es lo que me va a permitir distinguir el qué de los objetos o de las personas. Y cuando va por la vía dorsal, que es esta que está aquí arriba, esta va a tener componentes temporales que me va a reconocer el dónde de los sonidos, es decir, dónde sucedieron, a dónde están. Y todo esto va a coincidir en la corteza prefrontal, y esta corteza prefrontal es la que me va a poder integrar todo diciendo, ok, este fue un sonido de un violín y está lejos, este fue el sonido de una persona gritando y está cerca. Porque este es el que le va a dar propiamente el significado, pero por aquí va a viajar el dónde y por aquí el qué de los objetos. Y eso sería todo con respecto a mi vía auditiva, pero si hay algo que quiero hacer hincapié es en algo que se le conoce como el efecto precedente que sucede en el colículo inferior. Efecto precedente, el cual sucede a nivel del colículo inferior. Y esto sucede sobre todo en animales a los cuales se les envía un sonido, pero este genera eco, un ligero eco en el cuarto que están. Así que, por ejemplo, yo estoy en un cuarto y aquí pongo un animal. Voy a poner un roedor como un conejo que tiene buena audición, y este conejo se le envía un estímulo sonoro que rebota con todas las paredes del cuarto y llega varias veces al oído. Llega cuando entra, puede ser el otro color. Llega cuando entra, cuando choca aquí, choca aquí, pero lo que se vio es que únicamente se detecta el estímulo entrante, es decir, el primer estímulo que llega. Y esto se debe a un proceso que ocurre a nivel del colículo inferior y se puede relacionar sobre todo con una forma de inhibición lateral. Y es lo que únicamente quería agregar sobre vía auditiva. Y eso es todo. Ahora, ¿qué más tenemos que abarcar? Tenemos que abarcar la otra parte que es la vía vestibular. Y la vía vestibular está relacionada sobre todo con tres estructuras. Bueno, sí, con tres estructuras. Conductos semicirculares, tenemos uno anterior, uno posterior, y también tenemos un conducto semicircular horizontal, a su vez asociado con, todos estos están relacionados con una superficie que se le conoce como la ampolla. En esta ampolla vamos a tener unas estructuras que son células ciliadas. Vamos a tener células ciliadas, y encima de estas células ciliadas vamos a tener una sustancia gelatinosa que se le conoce como cúpula. Parecido a la membrana tectoria, en el cual las células ciliadas insertaban sus cilios en esta membrana tectoria, estas células ciliadas de vestibulares van a insertarlo en la cúpula. Y después tenemos el utrículo y el sáculo, los cuales estos van a igual estar insertando sus cilios en una estancia gelatinosa, pero encima de estos cilios va a haber unos, unos cristales de oxalato de calcio que se le conocen como otolitos, y que también aquí se le ponen como estatoconias. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que vamos a tener unas células muy similares a las que vimos anteriormente, pero estas van a tener, ahora sí, van a tener, van a tener estereocilios, y el último estereocilio va a ser un cilio verdadero. Este cilio verdadero se le conoce como quinocilio.
¿Y qué es lo que ocurre? Cuando de la misma manera que ocurre con con el oído, si nosotros deformamos los estereocilios, pero específicamente aquí en dirección al quinocilio, van a ocurrir este, el mismo proceso de despolarización ¿cómo se dice? Que ocurre en las células ciliadas del oído interno, en las células de la cóclea, cual aquí tenemos grandes cantidades de calcio, digo, de potasio, y este potasio va a ingresar dentro de las células una vez activadas y otra vez va a entrar calcio y se va a liberar todo esto hacia las dendritas de los nervios que estén cercanos a ellos. Hay dos tipos de células, células tipo 1 y células tipo 2. Son similares, lo único que cambia es que en las células tipo 1 hay una gran dendrita y en las tipo 2 les llegan varias dendritas pequeñas. Es la única diferencia, pero si nosotros aquí tenemos nuestra célula con esterocilios y el cilio verdadero, si lo que ocurre es que la deformación mecánica hace que los estereocilios se inclinen en dirección del quinocilio o del cilio verdadero, va a ocurrir una despolarización con aumento del voltaje de la membrana y posteriormente liberación de glutamato. Esto es lo que va a ocurrir. Así que es una despolarización provocada por el ingreso de potasio. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Esto va a ser igual, no importa la estructura que estemos hablando. Si estamos hablando de los conductos semicirculares, aquí está la cúpula y aquí tengo una célula con sus incrustiones, con sus procesos esterociliares y ciliares incrustados dentro. Si mi cúpula se mueve de esta manera, va a generar que los esterocilios y con el cilio se muevan de una misma manera para que con esto se despolarice. Igual, si ocurre el utrículo y el sáculo, en el cual tenemos sustancia gelatinosa, los otolitos, si estos otolitos se mueven hacia un lado, van a mover la sustancia gelatinosa encima de ellos y con eso se va a generar el movimiento de los estereocilios hacia el quinocilio o sinocilio. Pero hay que aprender un poco más de las orientaciones que ocurren. ¿Cómo están orientadas estas células? Primero, en los conductos semicirculares. En los conductos semicirculares están orientadas en sentido en que yo voy a dibujar un conducto semicircular, específicamente el horizontal. Los dos horizontales los voy a dibujar y aquí tengo, de hecho lo voy a volver a hacer. Aquí tengo mis células ciliadas, van a estar orientadas de manera que el sinocilio va a estar hacia la línea media de nuestra cara, o lo más cercano a la línea media. En el caso de los conductos semicirculares horizontales. Algo parecido ocurre en los anteriores y posteriores, pero el ejemplo más representativo son los horizontales porque están literalmente orientados transversalmente al plano de nuestra cara. Literalmente, esto veríamos si cortáramos nuestra cara, o bueno, nuestro aparato vestibular desde arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros movemos la cabeza hacia la izquierda, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Los cilios los esterocilios de las células izquierdas, como
tienen cierta inercia por quedarse quietos. Una inercia es una oposición a cualquier cambio de movimiento. Así que esta inercia lo que va a hacer es que cuando comencemos a mover la cara hacia la izquierda, van a querer quedarse en su sitio, pero lo que van a hacer es inclinarse hacia el lado del sinocilio, haciendo que éstas se despolaricen. En cambio, las de acá se van a mover hacia el sentido contrario, por lo tanto, no van a tener cambios de membrana. Por lo tanto, las células que se activan a mover la cara hacia el lado izquierdo son las células ciliadas izquierdas, de una manera hacia el lado derecho, por ejemplo. Y esto me refiero cuando realizamos el movimiento de no. Empezamos uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno hacia la derecha. Y es lo que ocurre. Y esto lo tengo ilustrado justo aquí. Lo que ocurre es que si nosotros nosotros movemos nuestra cara hacia la izquierda, los estereocilios tienden a moverse hacia el sinocilio. Por lo tanto, este lado se va a despolarizar y este otro lado no. Así que incrementa la aferencia del nervio vestíbulo coclear del lado izquierdo, pero el del lado derecho no. Y eso es lo que ocurre. Ahora, en el caso del utrículo y el sáculo, estas están orientadas de manera que las células del, este, las células del utrículo, que es van a estar orientadas así. Sobre todo de manera que estén arriba y abajo. Y las del sáculo van a estar orientadas así, que estén en sus paredes laterales. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. ¿Y qué es lo que pasa? Esta orientación que le dan las células del utrículo, en la cual los células están arriba y abajo, hacen que los cilios solo se puedan mover de izquierda a derecha. Por lo tanto, el utrículo detecta movimientos horizontales. Lo puse URI para que sea relacionado con utrículo. Y esto se ve, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un carro y va hacia adelante. Eso lo detectan, ese movimiento hacia adelante del carro lo detecta el utrículo. Y el sáculo, esto al revés, como los cilios se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, van a detectar movimientos verticales. Así que, movimientos verticales. Y eso lo vemos sobre todo cuando estamos en un elevador. En un elevador que va hacia arriba o hacia abajo. Y si yo cambio mi conformación, en lugar de estar acostado, en lugar de estar sentado parado, me acuesto, ahora el utrículo y el sáculo van a detectar de los sentidos opuestos. El utrículo, como yo me acosté, lo tengo ahora verticalizado, así que va a detectar movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y el sáculo, como lo tengo ahora horizontalizado, va a detectar movimientos hacia adelante, hacia atrás, o sea, en un plano horizontal. Y eso es lo que ocurre con estas estructuras. Ahora, ¿qué es lo que vemos que pasa? Vamos a hablar sobre todo de las aferencias que hacen. Vamos a ver qué realizan unas aferencias, sobre todo si aparato vestibular va a realizar aferencias a los núcleos vestibulares. Y de estos núcleos vestibulares, lo que van a hacer es que van a llevar fibras a lugares específicos del sistema nervioso central. Específicamente lo van a hacer sobre todo, primero, aquí está los núcleos vestibulares. El primer lugar donde lo van a hacer es al cerebelo, al lóbulo flóculo nodular, que es el principal lugar en el cual está relacionado la función vestibular, pero también lo va a hacer al núcleo fastigiado,
que está relacionado con la zona paramerviana, merviana del cerebelo, es la verviana, no la paramerviana, que esta se encarga sobre todo de mantener el tono postural, mientras que el lóbulo flóculo-nodular se encarga de que no perdamos el equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante en cerebelo, pero quédense con eso, que realiza sinapsis con el núcleo fastigiado y con el lóbulo flóculo-nodular. Que también vamos a ver que realiza aferencias hacia la formación reticular. La formación reticular son un gran grupo de núcleos los cuales llegan a la corteza cerebral y permiten la activación del cerebro. De otra manera, nosotros sin formación reticular estaríamos en coma. Esto también llega a la corteza cerebral y también vamos a ver que no solo realizan sinapsis en la formación reticular, también se envían fibras nerviosas a una estructura que se le conoce como el fascículo longitudinal medial. Y este fascículo longitudinal medial es el que se encarga de coordinar los movimientos del tercer, cuarto y sexto nervios craneales, es decir, se encarga de realizar los movimientos de los ojos. El fascículo longitudinal medial es el que se encarga de realizar sobre todo estos movimientos conjugados, los movimientos de emergencia, las ducciones, todos estos movimientos que se realizan en los ojos, pero de una manera coordinada entre ellos. Así que vamos a poner que el fascículo longitudinal medial se encarga de los movimientos coordinados de los ojos. Específicamente, y también se encuentran ayudados por los núcleos vestibulares. Y también vamos a ver que, además de de las sinapsis realizadas en todos estos lugares, los núcleos vestibulares por sí solos, uy, perdón, los núcleos vestibulares por sí solos generan un tracto descendente con el cual permite que los músculos extensores de la parte distal de las extremidades se contraigan e inhibe los músculos flexores. Inhibe los músculos flexores. Este tracto que ocasiona los núcleos vestibulares, de hecho, específicamente son los núcleos vestibulares laterales, se le conoce como tracto vestíbulo espinal. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a dibujarlo sobre todo a nivel de puente. A nivel de puente, no, de hecho es a nivel de médula oblongada. A nivel de médula oblongada yo tengo mis núcleos vestibulares laterales. Y estos núcleos vestibulares laterales lo que hacen es que reciben aferencias de los nervio vestíbulo coclear y estos descienden hacia la médula espinal, activando los músculos extensores e inhibiendo los músculos flexores. Por lo tanto, estos núcleos por lo general están inhibidos o están controlados por partes más superiores del cerebro. De hecho, específicamente hablando de los núcleos rojos y todavía arriba de los núcleos rojos de la corteza cerebral, estos ejercen una función en conjunta para que estos núcleos no tomen el control total. ¿Y qué pasa si yo corto por encima de estos núcleos? Es decir, yo corto todo que esté por debajo de mesencéfalo. Específicamente si yo corto aquella transmisión en la cual los núcleos rojos y el cerebro ya no estén en contacto con los núcleos vestibulares laterales. Esto lo que van a hacer es que
los pacientes van a adoptar una forma que se le conoce como de descerebración. Aquí tengo mi paciente y van a estar completamente extendidos. No van a flexionar nada. Literalmente hacen esta manita, pero a expensas de una extensión muy intensa. Eso se le conoce como posición de descerebración. Y no necesariamente tiene que ocurrir a nivel por encima de médula oblongada. De hecho, puede ocurrir justo entre el puente y el mesencéfalo. De hecho, cuando el corte es entre mesencéfalo y puente, aquí pueden adoptar esta posición de descerebración, sobre todo porque también en el puente hay unas estructuras este, que son la formación reticular del puente, los cuales también tienen esta misma función que los núcleos vestibulares laterales. Y son las principales funciones que ejercen estos núcleos vestibulares. Estos llegan al cerebelo, inervando el lóbulo floculonodular, también llegan al núcleo fastigiado, que también lo hacen, llegan fibras al fascículo longitudinal medial, y este fascículo longitudinal medial tiene fibras tanto del nervio vestibulococlear como del tercero, cuarto y sexto par craneal para ayudar a la coordinación de los movimientos de los ojos. También hace sinapsis en la formación reticular para hacer que el cerebro no se nos inactive, para que esté alerta y le lleguen estímulos provenientes de lugares externos. Y también los núcleos, específicamente los núcleos vestibulares laterales, participan en el tracto vestibuloespinal, con el cual, si todo lo demás lo corto, todas las estructuras que lo inhiben arriba de él las corto, voy a tener nada más control por los núcleos vestibulares laterales, que ejercen extensión de las extremidades distales e inhiben su flexión. Por lo tanto, van a tomar esta posición de descerebración. Y eso sería todo con respecto a este aparato vestibular, pero también vamos a tener, les debo mencionar unos aspectos que no les mencioné en vista y en músculo, que son unos movimientos específicos y que son preguntables en su departamental. ¿Y estos cuáles son? En vista, nosotros tenemos el departamental, o al menos que diga, el departamento dice que debemos abarcar tres tipos de movimientos, que son las sacadas, los movimientos de persecución y los nistagmos. ¿Qué es una sacada? Es más, lo voy a poner así. Nosotros, cuando vemos que algo no nos parece, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ojo centrado. Vemos algo aquí, al lado de nosotros. Lo que hacemos automáticamente es que nuestro ojo mira hacia lo que nos llamó la atención, pero en microsegundos se acomoda. Ese movimiento rápido es la sacada, así que las sacadas son movimientos rápidos de los ojos. Ahora, los de persecución, lo voy a ejemplificar con nosotros que estamos en una estación de tren y vemos cómo un tren pasa por delante de nosotros, pero conforme avanza el tren, uy, conforme avanza el tren, vemos cómo se va alejando, pero lo vamos siguiendo con nuestros ojos. Únicamente lo vamos siguiendo con nuestra mirada. Ese movimiento lento, pero que nosotros seguimos al tren, se le conoce como movimiento de persecución. Así que los movimientos de persecución son movimientos lentos de los ojos. Y el nistagmo son movimientos en los cuales el ojo tiembla. Literalmente, todo lo que hacen los pacientes es que tengo mi ojo aquí
y se mueve a un lado y para el otro, a un lado y para el otro. Pero lo hace de un patrón específico, lo hace de manera que aquí tengo mi ojo normal. Después realiza una sacada hacia un lado, es decir, rápido. Y después realiza un movimiento de persecución hacia el centro donde estaba para restablecer la mirada. Lo realizó de manera lenta. Así que un nistagmo es un movimiento de sacada con un movimiento de persecución. Y cuando esto se llama nistagmo, cuando afecta nuestra visión, es decir, que ocurra esto y nos llegue a afectar que nosotros veamos. Pero eso es en caso de patología. ¿Qué lo puede dar? Lo puede dar hasta, lo pueden dar muchas enfermedades, vértigo paroxístico benigno, enfermedad de Meniere y, y una neuritis del vestíbulo coclear. Pero eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver rápidamente las características de esas enfermedades, pero este movimiento en el cual hace una sacada y luego un movimiento de persecución es un nistagmo. Si nos afecta la visión se le llama nistagmo, pero si no nos afecta la visión es un micronistagmo. Y estos micronistagmos son movimientos que nos ocurren a todos los días. Nuestros ojos tiemblan ligeramente, pero por la función que tiene nuestra corteza occipital para fusionar las imágenes, por la función que tenemos fascículo longitudinal medial para coordinar los movimientos de los ojos, es que no vemos doble o no vemos que está temblando nuestra imagen. Y eso es con respecto a los movimientos de los ojos. Ahora, en músculo hay otros movimientos, cualquier músculo. Un músculo puede realizar una sacudida, puede realizar una sumación de contracciones, puede realizar algo que se le conoce como fenómeno de tripe o de la escalera y un tétanos o tetanización. ¿Qué es una sacudida? Es la manera sofisticada que se le llama a la contracción muscular. El momento en que yo genero mi potencial de acción, esta gráfica me representa cambios en el voltaje de membrana y esta cambios en el tono, en la fuerza del músculo. Después de que realice el potencial de acción, ocurre una contracción. Esta contracción que ocurre después de un potencial de acción se le llama sacudida y sacudida simple. Y es la forma sofisticada de llamar las contracciones musculares. Cuando yo realizo igual una despolarización y aquí el tono, me genera el tono. Pero antes de que se relaje totalmente mi músculo, yo despolarizo otra vez la célula y hago que la contracción del siguiente músculo, el tono de la siguiente despolarización se sumen. No se ha relajado totalmente mi músculo, aún le falta un cachito, que es esto. Es de acá más o menos, de acá más o menos hasta acá para que se relaje. Cuando realizan esto, se le conoce como sumación de contracciones. Pero, ¿qué es lo que ocurre? También, yo lo que puedo hacer es que estimulo mi músculo varias veces, pero le doy la opción de relajarse. Y mi músculo va a responder así, aumenta el tono, perdón, aumenta el tono, después de la segunda aumenta mucho más el tono, después de esta aumenta más, ya para la cuarta aumenta mucho más el tono. Esto ocurre con el músculo. ¿Y eso por qué? Se le conoce como fenómeno de tripeo de la escalera porque a cada contracción que permito que se relaje, la siguiente me permite generar una contracción con un mayor tono. Y esto se debe sobre todo al proceso de que cuando yo este tiempo en el cual despolarizo una célula y otra, sí permito que el músculo se relaje, pero no permito que todo el calcio entre otra vez al retículo endoplásmico liso. Por lo tanto, todavía sigue calcio afuera entre este tiempo. Y cuando despolarizo la célula, otra vez se libera más calcio. Cuando la despolarizo otra vez libera mucho más calcio. Por lo tanto, se realizan contracciones más enérgicas porque la bomba cerca necesita tiempo para eliminar todo el calcio
la membrana del citoplasma, del sarcoplasma. Y por eso es que a cada contracción que es seguida, pero que permito que se relaje el músculo, me permite generar una contracción más fuerte. Y tétanos es un fenómeno en el cual yo, uy, estimulo constantemente mi músculo y el tono lo que va a hacer es que todas las contracciones, en cuanto aquí, se fusionan y parecen como si fuera una sola grande. Esta fusión de las contracciones en la cual terminan pareciendo que todas estas juntas son una sola, se le conoce como tetanización. Aquí la diferencia entre la suma de contracciones es que se ven que son dos diferentes y la tetanización es cuando se ven que son una sola. Existe también un término que es tetanización completa o incompleta, pero quédense que esta forma de tetanización es la que estamos viendo ahorita, que es la forma completa. Quédense con esto de que es una contracción, que es lo que es una serie de polarizaciones que hacen que únicamente se vea algo parecido a una sola contracción, pero que son varias contracciones unidas y que hacen que el músculo se quede totalmente rígido y contraído. Y eso sería todo lo que veríamos el día de hoy. Así que muchas gracias y espero que les haya servido.